Ahí está. Bienvenidos a esta presentación del curso de Tecnología del Concreto 1. En este capítulo vamos a desarrollar el tema titulado Contenido total de humedad en agregados, basado en la norma ASTM-C 566. Bueno, este tema es muy importante dentro del control de calidad del concreto, ya que el contenido de humedad de los agregados influye directamente en la resistencia y la trabajabilidad y durabilidad del material. Bueno, mi nombre es Juan Fernando Zapata, junto a mi compañero Giancarlo Cárdenas, le explicaremos este método. Bien. Tenemos que saber primero lo que es la importancia del concreto, de los agregados, la humedad en sí de los agregados, y qué papel fundamental cumple en el concreto. Debemos saber que además del agua que nosotros añadimos directamente a la mezcla, los agregados también contienen humedad, tanto en la superficie como en los poros de sí misma. Si nosotros no tomamos en cuenta esta humedad, el contenido total del agua del concreto puede variar. Va a alterar la relación de agua-cemento y puede afectar las propiedades del concreto. Por ejemplo, un agregado muy húmedo puede provocar un concreto con exceso de agua. La consecuencia es que se reduce su resistencia. Más adelante vamos a ver una tabla de la relación agua-cemento y cómo compromete la resistencia. El alcance de la norma. La norma establece un método estándar para poder determinar el contenido de humedad total en los agregados mediante el secado al horno. Hay que recalcar que este método se aplica tanto en agregados finos como agregados gruesos, ya sean naturales o triturados. Principalmente este ensayo se hace en laboratorios donde se quiere hacer un control de calidad o en plantas de concretos y directamente en obras para verificar y ajustar las dosificaciones. Ya, vamos a ver un poco lo que son terminologías y definiciones. Aquí vamos a revisar algunos conceptos clave. Por ejemplo, para lo que es el agregado húmedo. Esto quiere decir que contiene agua tanto en su superficie como en sus poros, el agregado. En el contenido de humedad total, es la cantidad total de agua presente, es decir, el agua libre más el agua absorbida. También contamos con el agua superficial. Este es solo el agua libre adherida externamente al agregado. Y la superficie seca y saturada, o también el estado SSD, significa que el agregado tiene sus poros completamente saturados, pero el agua en sus superficies, el agua libre, no hay. Ya bueno, y la importancia de este ensayo. ¿Cómo es que tiene una relación directa determinar la humedad en los agregados para la producción del concreto? Primero, como les decía, nos permite controlar la relación agua-cemento. Si vemos esta tabla, si aumentamos la relación agua-cemento, se ve muy comprometida la resistencia media, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar, un mejor control del agua nos va a ayudar a garantizar la resistencia especificada en el diseño. Segundo, podemos ver, nos va a permitir ajustar la cantidad de agua añadida a la mezcla para no cometer errores en las dosificaciones. Y tercero, no está acá, pero ayuda a tener una mezcla más uniforme y que el concreto sea más, bueno, dependiendo, ¿no? Puede que sea más trabajable. Bueno, y pasamos a materiales y equipos.
¿Qué es lo que necesitamos? Una muestra representativa, ya, eso es clásico, método del cuarteo, tanto para agregados finos como agregados gruesos. Una balanza de precisión, eh, también necesitamos un recipiente metálico, puede ser también de arcilla, pero que sea resistente al calor, ¿no? Un horno eh, con una temperatura de 110 más menos 5 grados para que pueda eliminar todo el agua presente en la muestra. Eso sería todo por mi parte. Bueno, ahora vamos a empezar a explicar los procedimientos y cómo se ha hecho el cálculo del contenido de humedad. Primeramente tenemos que tomar en cuenta para el agregado fino y el agregado grueso debemos tener en cuenta el tamaño máximo nominal. Eh, ya sea para el agregado fino y el agregado grueso, por ejemplo, tenemos la malla de 3/8, la malla de media, 3/4 y así sucesivamente. Entonces, las dosificaciones, tanto para el agregado fino y grueso, son muy diferentes, ya que las dosificaciones para el agregado fino son menores y para el agregado grueso son un poco más. Siguiente. Bueno, vamos a hacer la explicación de cómo se ha hecho el procedimiento. La muestra del agregado tiene una cantidad considerable de porcentaje de agua, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar ese material y primeramente hacer el cuarteo. Y eso lo voy a explicar en el siguiente proceso. Siguiente. Bueno, ahí está todo el procedimiento, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es determinar la muestra con una precisión de 0,1%. ¿Qué significa que tenemos que hacer una precisión con una precisión de 0,1%? Es que tiene que estar bien medido lo que es la cantidad de masa. Por ejemplo, la norma especifica que para el agregado fino son 500 gramos como mínimo, ¿no? Bueno, también especifica que podría ser 300 gramos, pero eso es como mínima cantidad. Nosotros para poder asegurar, según la norma ACTM, escogimos, pudimos medir 500 gramos, ¿no? Para poder cumplir la norma. Entonces, podíamos medir, por ejemplo, 500,1 gramos, entonces estaríamos dentro del 0,1%, pero si es que ya nos pasamos un poco más, la norma dice que tenemos que repetir el experimento. Obviamente que los medidores de masa no son precisos, ¿no? Necesariamente no son precisos, es por eso que se pide un porcentaje de precisión de 0,1% como máximo, no es un porcentaje mínimo. Entonces, lo que nosotros hacemos es secar la muestra completamente en el recipiente por medio de fuente de calor elegida, teniendo cuidado para evitar pérdida de partículas. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nosotros hacemos el cuarteo, o sea, la selección de lo que es la masa, que la muestra que nosotros vamos a usar, esa muestra no se mete directamente al horno en una hora hacia una temperatura fuerte, no se mete a una temperatura constante, digamos, se hace una temperatura graduada porque se inicia de los 60 grados. ¿Y por qué no se hace necesariamente a una temperatura de 110 grados, como especifica la norma? Es que se evita perder las partículas por el rápido cambio de temperatura, ¿no? Entonces, se deja aproximadamente de 12 a 16 horas y, bueno, si la muestra está ya suficientemente seca, la aplicación de calor adicional causa solamente la pérdida de 0,1% adicional de masa. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Que cuando nosotros sacamos la muestra, el horno, a partir de las 12 horas, sacamos la muestra, y luego dejamos pasar una hora o media hora más y vemos que la pérdida de masa solamente es menor que el 0,1%, eso nos quiere decir que ya la masa está apta, nuestro experimento está apta para poder hacer la medición de contenido de humedad. Ahora, ¿qué pasaría si fuera mayor de 0,1%? Tendríamos que dejar unas 2, 3 horas más para que siga pasando el secado, ¿no? Entonces, 4. ¿Qué vamos a hacer? Determinar la masa de la muestra seca con una aproximación de 0,1% después de que se haya secado y enfriado lo suficiente para no dañar la balanza. Ahora,
Esto es muy importante, ya que no se deja, ni bien ha salido del horno, no se puede pesar, no se puede pesar la masa, debido a que todavía está caliente, ¿no? Y las partículas también, pequeñas partículas de polvo, están siendo emanadas de la muestra, ¿no? Es por eso que también se considera una pérdida considerable de masa por el tema de las partículas que se pierden, pero es menos del 0,1%, o sea, es muy bajo en realidad, en comparación también con el contenido de agua, ¿no? Con el contenido de humedad. Bueno, vamos a proceder ahora a calcular esos valores que hemos obtenido en laboratorio. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los resultados que nosotros pudimos elegir. Primero, para el agregado fino. Para el agregado fino, nosotros hemos elegido 500 gramos como pesa a la muestra del ambiente, ¿no? Cabe recalcar que esta cantidad difiere bastante de otros experimentos, porque como les vuelvo a decir, la norma especifica que puede ser 300 gramos como mínimo, ¿no? Entonces, para el agregado grueso hay una considerable diferencia, ya que son 5 kilogramos, que son 5.000 gramos, ¿no? Ah, el peso de la muestra al ambiente se refiere cuando llega el material, o sea, por ejemplo, la arena fina a la obra llega en ese estado. En ese estado se tiene que hacer el contenido de humedad. No se puede hacer en el estado en que se recoge la muestra de la cantera, por ejemplo. No se hace en ese estado, se hace en el estado en que llega al laboratorio. Entonces, bueno, su fórmula es WH, que es un estado inicial del agregado fino y el agregado grueso. Luego se pasa a hacer el peso de la muestra seco al horno. Después de 12, 16 horas que hayan secado, pues se hace el peso, ¿no? Que obviamente ha variado a 494,3 gramos y el agregado grueso ha variado a 4.949,2 gramos. Vemos que analizando la variación, el porcentaje de variación del agregado grueso es un poco mayor que el agregado fino, ¿no? Y obviamente esto no se debe a la cantidad de masa que hay, sino que lo que nosotros analizamos es una proporcionalidad, ¿no? Si aumentamos también la cantidad del agregado fino, va a variar pues, precisamente en este porcentaje, porque es una variación lineal, no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos luego es el peso del agua perdida, que es el peso de la muestra del ambiente, menos el peso de la muestra del horno en seco, que nos ha dado un total de 5,7 gramos. Para el agregado grueso nos ha dado 150,8 gramos, que para el agregado grueso es mucha más la pérdida, ¿no? Y no se refiere tanto a la cantidad de masa, porque aquí hay 5 kilogramos, ¿no? Sino que si nosotros hubiéramos hecho una muestra también de grado fino de 5.000 gramos, también nos saldría este porcentaje de contenido de humedad. No necesariamente se debe a que hay mayor contenido de masa, sino que el porcentaje va a variar linealmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el contenido de humedad? El contenido de humedad se calcula el peso, el agua, contenido de peso de agua perdida sobre el peso de la muestra del horno seco. Esto en aquí hay alguna confusión siempre, ya que a veces se trata de calcular el peso del agua sobre el peso inicial, ¿no? Que es la cantidad total. Pero recuerda que en contenido de humedad se calcula respecto a la masa seca, ¿no? Al peso seco. Porque eso es lo que nosotros queremos determinar, el contenido que hay en esa masa, pero no en la masa total, que es masa seca más húmeda, sino en la masa seca que tenía esa cantidad, esa adicional de agua, ¿no? Entonces, para el agregado fino tenemos un contenido de humedad de 1,15% del total de la masa y para el agregado grueso tenemos 3,1%. Y difieren perdón, en casi 2%, ¿no? Siguiente. Conclusiones. Bueno, la conclusión que nosotros vamos a tener a este informe y este trabajo que nosotros hemos realizado de contenido de humedad, se obtuvo 1,1% de humedad para el agregado fino y se obtuvo un
0.1% de contenido de humedad para el agregado grueso, según la norma, ¿no? Entonces, la NTP 339, la norma peruana, define el método para determinar el contenido de humedad evaporable de agregados finos, gruesos, pero no fija el límite máximo permisible. O sea, quiere decir que podríamos haberlo hecho, por ejemplo, con 6.000 gramos, 7.000 gramos, ¿no? Obviamente es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque tenemos los datos mucho más precisos de la muestra, pero obviamente es proporcional a la cantidad de masa, ¿no? Es por eso que les dije que por más que tomamos un poco más de masa, nos va a salir contenido de humedad muy parecido. Es por eso que según la norma, solamente para agregado fino se puede tomar 300 gramos, ¿no? Bueno, eso sería todo, ingeniero. Gracias y gracias por su atención. Ya. Muy buenas noches para todas las personas que vayan a ver este video sobre este concreto fresco. Vamos a hablar un poco sobre lo que se hizo en presencia de laboratorio del curso de tecnología de concreto 1 en la Universidad Nacional de Ingeniería con el docente ingeniero Cachai Rafael. Nosotros somos parte del grupo número 4. Mi nombre es Alvaro Pérez Jonathan y mis otros compañeros Pimentel Marín Marco Antonio y Zulka Ancheyua Elisa. Empezar que el concreto fresco es el primer elemento, lo principal en cualquier construcción en la carrera de ingeniería civil, que se puede usar tanto para el levantamiento de edificaciones, presas, puentes, carreteras, etcétera. Entonces, el estudio del concreto es un estudio extenso que nosotros hacemos y analizamos para poder saber sus propiedades y más que todo el análisis que nosotros tenemos en su impacto en nuestra carrera. Vamos a hablar un poco de los componentes del concreto. El principal, mayormente, que es el cemento. Después vienen lo que son los agregados, que es agregado tanto agregado grueso como agregado fino. También tenemos el agua, que es lo que ayuda a que estos elementos, estos materiales, componentes de concreto se unan. También están los aditivos, que últimamente se usa con más frecuencia. Antes no se usaba aditivos, antes solamente era concreto sin aditivo. Y también el concreto que tiene un contenido de aire. Esos son los componentes del concreto y más o menos las proporciones o porcentajes que contienen, ¿no? Voy a hablar un poco sobre la elaboración del concreto en el laboratorio. En el laboratorio de ensayo de materiales, lo primero que hemos hecho es tener las mediciones de las cantidades que vamos a usar para el concreto. Normalmente una resistencia óptima que puede sobrepasar el de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Se usó 20 kilogramos de arena, 19 kilogramos de piedra, 8 kilogramos de cemento y 4,8 litros de agua. El segundo paso es asegurarnos de que los equipos y los objetos que se vayan a utilizar deben estar previamente humedecidos, porque si no el concreto se pega y se pierde material. Entonces, para que haya una mejor mezcla de estos materiales, de estos elementos, entonces el equipo, tanto el trompito que se ha usado para poder hacer la mezcla del concreto, tiene que estar humedecido. Siguiente. ¿No? Entonces, lo primero que se hizo es primero colocar la piedra, que es el agregado grueso. Después hemos vertido la arena y ya después el cemento y último el agua, ¿no? Hemos hecho 3 tiempos para poder hacer el mezclado. Primero, 3 minutos, 3 minutos de mezclado. Luego, y si hemos dado 3 minutos de reposo. Y después últimamente ya usamos
hemos hecho un último tiempo de mezclado de 2 minutos. Y ya con eso ya nosotros hemos tenido nuestro concreto listo, ya para ser usado para hacer los ensayos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos que este concreto tenga? ¿Qué propiedad queremos que este concreto, una propiedad física que hace que este concreto nosotros podamos hacer los ensayos? Es la trabajabilidad. Porque si un concreto no es trabajable, no puede ser usado en la construcción. Entonces, la norma ASI 116R nos dice que la trabajabilidad es la propiedad del concreto o del mortero en estado fresco que determina que la facilidad y homogeneidad con que se puede mezclar, colocar, compactar y que tenga un acabado final, ¿no? Más que todo la compactación, ¿no? Porque el concreto, al momento de llenar, digamos, zanjas, columnas, zapatas, etcétera, debe estar bien compactado y este concreto debe ser trabajable. Normalmente, ahora que ya se usan mucho lo que son los aditivos, se usan los aditivos plastificante, el superplastificante y también el autocompactante. Ahora les voy a pasar con mi siguiente compañera que va a hablar sobre el primer ensayo que se hizo en el laboratorio de ensayo de materiales. Buenas noches. Continuando con lo expuesto, el primer laboratorio en el cono de Abras que hicimos en el laboratorio de tecnología de concreto fue del cono de Abras. ¿En qué consiste ese ensayo? En verificar la trabajabilidad del concreto y una vez en un segundo paso, con nuestros pies sostenemos el cono y vamos vertiendo el concreto. Vamos a hacerlo en 3 capas. Vamos a compactar con una varilla de acero de punta de Roma con 25 golpes cada uno, uniformemente. Y por cuarto, perfilamos o enrazamos la parte superior para desmoldar para el cono. Y una vez por último paso, medimos el asentamiento o el concreto o el slam. Siguiente. Aquí, sobre el asentamiento versus la trabajabilidad, ¿en qué consiste? Aquí de 0 a 2 pulgadas se considera seca. Seca porque posee una mezcla, un exceso de agregado o poca agua. Y acá hay de 3 a 4 normal. El de 4 a 6 pulgadas se va a considerar plástica. ¿Esto qué quiere decir? Que fluye fácilmente y se adapta al encofrado sin segregarse, algo así. Y en 6 pulgadas es super plástico y mayor a 10 pulgadas ya se considera fluido. En este caso se va a presentar una gran fluidez en el encofrado. En la mezcla tiene mucha agua. Siguiente, VPT. Bueno, aquí se muestra, ¿cómo les podría decir? El efecto de la trabajabilidad en el concreto. Hay una como, podría decirse cómo afecta la relación de agua-cemento a la resistencia del concreto. La relación del agua y cemento crece cuando aumenta la cantidad del agua y decrece cuando aumenta el contenido del cemento. En todos los casos, cuanto más baja es la relación de agua y cemento, tanto más favorables son las propiedades de la pasta del cemento endurecida, por lo tanto se obtendrá concretos de mayor resistencia. Es como se muestra en la gráfica, como va decreciendo. Es uno de los ejemplos del efecto de adición del agua sobre el asentamiento y la resistencia del concreto. Le doy pase al siguiente compañero. Bueno, ahora procederemos a ver el ensayo de peso unitario del concreto. Como concepto, el peso unitario del concreto es el peso varillado de una muestra representativa de concreto que se expresa en kilos por metro cúbico. ¿Cuál es la importancia de esto? Que nos ayuda a poder determinar y comprobar el rendimiento de la mezcla. También nos ayuda a determinar el contenido de materiales por metro cúbico de concreto, así como el contenido de aire. Y de esta manera nos formamos una idea de calidad del concreto y de su grado de compactación. Ahora, para poder proceder con el ensayo,
nos guiamos de la norma NTP 339.046 y las herramientas que utilizaremos será la balanza, una barra compactadora de 5/8 de pulgadas y un recipiente de volumen de 1/3 pie cúbico. Primero llenamos el recipiente con el concreto hasta 1/3 de su capacidad y luego procedemos a compactar con la varilla dando 25 golpes en forma de espirales. De esta forma también tenemos que tratar de evitar tocar el fondo y distribuyendo el concreto de forma uniformemente por toda la superficie. Luego golpeamos en la superficie exterior del recipiente con cuidado 12 golpes con un mazo de goma, 3 golpes por cada lado en forma de cruz, con el fin de llenar los espacios vacíos y eliminar las burbujas de aire. Luego de terminar la primera capa, procedemos a vaciar la segunda y tercera capa con el mismo procedimiento. Al final, enrasamos y limpiamos los materiales sobrantes y procedemos a pesar el recipiente. En este ensayo, a nuestro equipo, el peso nos salió 19.04 kilogramos, y para hallar la fórmula del peso unitario, a este peso le restamos el peso del recipiente, lo cual nos da 16.62 kilogramos. Y para hallar el peso unitario lo dividimos entre el volumen del recipiente, lo cual es 0.0094 metros cúbicos, dándonos como resultados 1761.84 kilogramos sobre metro cúbico. Y este es el último ensayo realizado por nuestro equipo. Muchas gracias.